Fíjense, hay un tema que es importante que rescatemos y que además se lo expliquemos a todos los venezolanos desde el punto de vista constitucional, y es el tema de la posibilidad de que a través de una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma constitucional se pueda revertir la propiedad del Estado sobre los recursos de suelo y subsuelo. Porque en Venezuela se ha instalado, lo están instalando sectores interesados en ello. Por un lado, el gobierno interino con una ley orgánica de hidrocarburos del 2026 que es inconstitucional porque es regresiva, entre otros factores, pero también otro sector de la oposición recalcitrante venezolana que ofrece la privatización de PDVSA como solución a todos los problemas, porque no son capaces de pensar en soluciones ingeniosas y audaces, que las hay. Entonces se ha instalado la premisa de una premisa cómoda, pero sumamente peligrosa, de que una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma o vía legislativa se puede rediseñar el Estado sin límite. En el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, esa es la premisa que se está vendiendo. Con una constituyente podemos cambiar lo que nos dé la gana, rediseñar el Estado. Bajo esta lógica, incluso existe la posibilidad de desmontar el control soberano sobre la industria petrolera, consagrado en los artículos 302 y 303. Y se presenta esta posibilidad como jurídicamente viable. Esa afirmación, por supuesto, no resiste un análisis constitucional serio porque los artículos 302 y 303 no son disposiciones accesorias. En ellos se expresa una decisión estructural, que el petróleo como recurso estratégico esté bajo control del Estado y orientado al interés colectivo a través de Petróleos de Venezuela. Alterarlos en sentido regresivo, privatizándolo o debilitándolo, no equivale a una reforma de la Constitución o a una refundación de la patria o del Estado, sino a desmantelar uno de los pilares fundamentales de la República, que es su sostenibilidad material en el tiempo. Ahora, la doctrina constitucional contemporánea ha desmontado la idea del poder constituyente ilimitado. Eso lo hace Ferrajoli cuando sostiene que ningún poder es legítimo si vulnera los derechos y los principios fundamentales. Lo hace Roberto Gargarella, quien advierte que alterar la sala de máquinas, nosotros le decimos el núcleo duro, las cláusulas pétreas de la Constitución, implica modificar su estructura real del poder. En Venezuela, esa estructura incluye el dominio estatal sobre los recursos naturales. Su eliminación no es reforma, es sustitución. El punto más crítico de todo esto no es doctrinal, es constitucional, porque el artículo 350 de la Constitución introduce un límite radical del ejercicio del poder, incluso al constituyente. El pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores democráticos o menoscabe derecho. Este precepto no es simbólico, es una cláusula de cierre constitucional que opera como el límite último frente a la desnaturalización del orden público constitucional, y su lógica es clara. Cuando el poder, cualquiera que sea su origen, se aparta de los principios fundamentales, pierde legitimidad. Así, una Asamblea Nacional Constituyente, una reforma o una Asamblea Nacional que introduzca cláusulas regresivas en materia de soberanía petrolera no solo estaría actuando dentro de una discusión técnica sobre el modelo económico, si debemos abrirnos o no. El tema no es la apertura, es necesaria la apertura, pero eso no puede comprometer la soberanía nacional, el patrimonio que es colectivo, o sea, no es tuyo, ni es del gobierno, ni es mío solamente, es de todos, e incluso es un derecho de las futuras generaciones. Cuando lo hacen, se colocan en el supuesto previsto en el 350. Entonces, la experiencia comparada refuerza esta conclusión. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que no todo cambio formal es válido.
Ecuador y Bolivia han reconocido límites materiales frente a regresiones estructurales de la Constitución. Entonces, el constitucionalismo contemporáneo converge en una idea. El poder no puede destruir aquello que le da fundamento, porque destruyes la esencia, y si destruyes la esencia, deja de ser cosa. En este caso, la esencia de la república es el dominio sobre los recursos de suelo y subsuelo. Si lo destruyes, destruyes la república. El artículo 350 no es una consigna política, es la respuesta constitucional frente a ese escenario y funciona como un límite material, no procedimental. No impide que el poder actúe, pero sí deslegitima sus actos cuando traicionan el pacto constitucional. En definitiva, cuando una constituyente o cuando una Asamblea Nacional intenta hacer una reforma, sea vía legislativa o sea vía reforma constitucional, vacía de contenido la soberanía petrolera, no está ejerciendo el poder constituyente. Está forzando una ruptura constitucional. Y frente a esa ruptura, la propia Constitución reacciona y prevé una defensa, que es el 350, que no habilita el caos, ojo, establece un principio: ningún poder está por encima de la Constitución, ni siquiera el que pretende rehacerla. Ojo pelado.